todo el contexto, porque Sí. 140 limitaban un poquito. El presidente Petro, ¿cuántos párrafos tiene aquí? Tiene muchos párrafos. 9 párrafos, larguísimos 9 párrafos del presidente Gustavo Petro sobre la inseguridad en Bogotá, en donde básicamente... ¿Cuál es la tesis, dirían? Que no hay inseguridad en Bogotá. Que esto es un tema de la extrema derecha para sacar y para ganar votos. Primero es que me sorprende, estoy realmente atónito y estupefacto, porque en la entrevista de ayer, Héctor, ¿usted se acuerda? El alcalde Galán comienza la entrevista diciendo, es cierto que hay un problema de inseguridad, no es percepción de la gente Es el en las primer calles. alcalde que yo escucho reconociendo que es un problema real y no de percepción frente a la inseguridad, ¿sabes? Pues lo que está diciendo esta mañana el presidente Gustavo Petro, repito, es una cosa diferente, diciendo que la extrema derecha está jugando irresponsablemente con el miedo de la gente. Bueno, el presidente Petro le echa a eso de la extrema derecha la culpa de todo lo que pasa, ahora también la culpa de esta sensación de inseguridad. Le sugiero, Héctor, que escuche esta teoría que está contando hace apenas segundos el presidente Gustavo Petro. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Pues el trino, el mensaje en X de la cuenta del presidente arranca con una pregunta y dice lo siguiente: ¿están haciendo campaña política con la muerte y el miedo? Es lo que dice el presidente, y en ese extenso mensaje asegura lo siguiente: en Bogotá se cometen 3 homicidios cada día en promedio. Siempre habrá para una foto o un comentario periodístico, pero si hay objetividad y no manipulación, dice el presidente, tendría que decirse que es el promedio más bajo de la historia de Bogotá desde hace 4 décadas. Duele ver caer vidas humanas por la delincuencia. Debemos llegar a 0 víctimas de la violencia, es lo que dice el presidente, pero insiste, pero la extrema derecha está jugando irresponsablemente con el miedo de la gente y quiere con esta muerte de personas votos sembrando miedo para colocar en la mente de las personas la zozobra con la cual sacar votos, ocultan la realidad de los datos, es lo que dice el presidente Néstor en este extenso mensaje, y continúa. Miren los datos de la tasa de homicidios de Bogotá durante el 2023, miren en qué año la ciudad tuvo ese nivel tan bajo de homicidios en el pasado, y dice que al tener una tasa de 12.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, producto del esfuerzo de varios gobiernos distritales desde 1993 y de la sociedad bogotana toda, la ciudad está a punto de salir por completo de las ciudades consideradas violentas en el mundo, es lo que dice el presidente. Agrega que es un logro de todos los alcaldes desde 1993, amigos o contradictores míos y de la sociedad bogotana, un logro que puede ser mejor y del cual no se deben burlar los buscadores de votos y los que vienen y los que quieren esos votos a punta de manipular las conciencias, dice el presidente en ese extenso mensaje. Agrega que el gobierno nacional ayudará al alcalde Galán con su actual compromiso de seguridad con la ciudad y buscaré, dice él, que todo celular sea equipado del software de autodestrucción definitiva en caso de robo. Agrega que el enorme volumen de celulares robados no solo genera un negocio al delincuente, sino que permite ampliar el mercado de venta de celulares. Le solicito, anuncia el presidente, a los operadores móviles generalizar estos softwares de autodestrucción por robo de manera voluntaria desde ahora mismo. Si se inutiliza definitivamente el celular robado, se desestimula este delito, lo que dice el presidente, y dice que todo delincuente que extorsione o amenace desde la cárcel será enviado a la cárcel de máxima seguridad, y toda la inteligencia del Estado de manera exclusiva se dedicará a perseguir los máximos capos de este delito. Esto es lo que dice Néstor, este mensaje eterno del presidente de la República respondiendo al tema de seguridad en Bogotá. No, eterno no es Slobodan, tiene solamente 3 páginas, tiene 15 párrafos, tiene un gráfico. Es un análisis del presidente Petro sobre la inseguridad ¿válido en Bogotá. o no? Esa es la pregunta. No, padre, tiene un problema. ¿Cuál? Si usted mira las frías cifras, pues evidentemente hay algunas de las cifras que son ciertas, son algunas válidas de las cifras que tienden a bajar. Claro. Pero si usted mira las noticias, y aquí la realidad va de la mano de la percepción, pues usted se encuentra con que este año han robado 19... Este año no ha terminado el mes de febrero. Claro. Y han robado 19 restaurantes en Bogotá. Mataron a un empresario antier en el Parque de la 93. Entonces, con esta sensación de paranoia colectiva que se está dando, pues que el presidente Petro diga que esto es un invento de la extrema derecha, la verdad suena un poquito contraevidente. Es que esa discusión entre percepción y realidad de seguridad es una discusión inútil, porque en realidad la seguridad es una percepción, siempre. Usted se siente seguro en la ciudad o no.
independientemente de si efectivamente lo pueden robar o no lo pueden robar. A mí me impactó mucho ayer, Néstor, déjeme cuento esta cosa personal porque es que me impactó mucho. Yo iba a tomarme un café con una persona, pero que es una persona tranquila, que no está remilgando nada, y nos habíamos puesto una cita en un sitio bueno, no voy a mencionar el sitio, pero en un sitio que es, digamos, una terraza en una calle peatonal cercana al centro andino. Y cuando yo iba llegando al lugar de la cita, esta persona me dijo... Pomerillo, okay. No, íbamos a ir a Linas, que queda al lado de Pomerillo. Claro, que queda al lado. Pero y esta persona me escribe... Y esta persona me escribe ya diciéndome, ¿por qué no vamos a tal sitio en el tercer piso para estar en un lugar más cerradito? Yo realmente no entendía y bueno, pues fui al sitio que esa persona me dijo y pues dije, bueno, sí, pues y dijo, uy, no, me da pánico sentarme ahí en ese sitio tan abierto, no va y sea nos atraquen. Yo realmente quedé muy, muy impactado de esa percepción de inseguridad, mire, que como le digo, era una persona tranquila, no es una persona pues que normalmente sea miedosa, que le ha tocado estar en muchas cosas en la vida, como para que tenga ese nivel de miedo. Y déjeme decirle, cuando yo salí de tomarme ese café, iba caminando con mi celular, mirándolo, y una persona que me conoció se me acercó muy amablemente y me dijo, doctor Riveros, guarde el celular porque están robando muchos celulares. Pero Héctor, esas dos cosas me pasaron ayer en la tarde. Entonces, el nivel de miedo pues es imposible. Héctor, yo oigo los mismos testimonios, gente que dice, no, ¿por qué no almorzamos mejor en mi casa? Pues claro que hay una sensación de miedo colectivo. Pero súmele a la teoría del presidente Petro, que yo no sé de dónde saca que esto es un invento de la extrema derecha, honestamente, para recoger votos. ¿Recoger votos para qué? Estamos a 2 años y medio de unas elecciones presidenciales. ¿La embajada de los Estados Unidos está en la extrema derecha? ¿Está recogiendo votos? Lo pregunto por la alerta que lanzaron a sus ciudadanos, Néstor, diciéndole, ojo con ir a Bogotá porque allá atracan, ojo con mostrar riqueza. Esto es meterle teoría de conspiración también al tema de los robos. El señor policía además, que mató a los 2 ladrones hace 3 días en el sur de Bogotá, eso no es un invento. No es un invento que se metieron a Masa, que se metieron a Starbucks, que se metieron a tal restaurante. No es un invento la balacera en el Parque de la 93. Entonces, hace mal, me parece a mí, pues se lo digo con el mayor respeto, con el mayor afecto al presidente, hace mal en taparse debajo de las cobijas. Él ya lo había dicho, cuando fue alcalde de Bogotá, Aurelio, él también había apelado a lo mismo, que como había cámaras de seguridad y cámaras de los medios de comunicación en los sitios en los que atracaban, entonces esto se convertía en un asunto más de percepción como el avestruz y que todo está divinamente. Y un punto adicional, el presidente Petro está cometiendo una imprecisión en los datos, porque él dice que en Bogotá hubo el año pasado 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa cifra no es correcta. La cifra en el año, les doy los 2 últimos años, año 2022, que es la más parecida a la que él ubica, fue de 12,8 homicidios en Bogotá por cada 100.000 habitantes. Exacto. 22. Y el año pasado subió a 13,4 homicidios por cada 100.000. Los homicidios el año pasado aumentaron una imprecisión 6%. En los datos que está publicando hasta ahora en Twitter. Bueno. Ricardo, los homicidios en Bogotá el año pasado aumentaron el 6%, el hurto de personas aumentó casi 8%. Es decir, nadie está diciendo que Bogotá no tenga hoy la tasa más baja de homicidios de todas las ciudades del país. Lo que pasa es que preocupa la tendencia reciente que vimos el año pasado de aumento de homicidios, de aumento de hurto de personas. ¿Sabe cuánto aumentó el hurto de personas en el 2021 y 2022? 30.8% en 2021 y 26% en 2022. Todas las cifras, es decir, ahí están las cifras del Mindefensa, ¿no? No son cifras de la Secretaría de Seguridad, son las cifras del Ministerio de Defensa. Si usted tiene miedo en este momento de salir, es que usted es de extrema derecha, entonces, según esta teoría del presidente Gustavo Petro. Señor Aurelio, lo escucho. Y también aumentó el secuestro, pero es que ¿cuál es el truco? Es que mire, Néstor, la percepción de inseguridad no solamente proviene de los homicidios, que bueno, ya lo dijo Ricardo, hay que corregir, él lo dice hasta el 2022, en el 2023 subió a 13 y pico, pero es que la percepción de inseguridad es la sumatoria, es la interacción, la resultante de una serie de hechos delictivos, homicidios, secuestros, balaceras, atracos, mano armada, expolicías, todo eso que los videos, es un conjunto. Entonces, usted no puede coger y hacer un análisis simplón, decir, mire, homicidios, y además dejarlo en el 2022,
omitirles de 2023 y decir, y eso es un cuentazo de la extrema derecha. Hombre, yo no soy de la extrema derecha, nunca lo he sido ni lo seré, pero evidentemente en Bogotá hay un deterioro de la inseguridad. ¿Por qué creo que el presidente ¿Sabe por qué creo que el presidente está sacando este tema? Porque el presidente venía diciendo en el primer año y medio de su gobierno que hay que reemplazar la plata del petróleo con el turismo. Y hoy, y no es por coincidencia, es el gobierno norteamericano el que le está diciendo a los norteamericanos que quieren venir a Bogotá, ojo, reconsideren, porque eso de Bogotá está feo y están asaltando en sitios muy turísticos. Así que esto termina siendo un golpe a la imagen de Colombia, ¿no? Es normal que haya discusiones y hasta deseable que se vea de distintos puntos de vista las cosas, porque lo que está planteando Petro es como el contexto. Hay que mirar esas cifras y esos hechos versus lo histórico, y pues a nivel de homicidios es lo más bajo en 61 años. Y hay que comparar mundialmente. Bogotá está fuera de las rankings de ciudades más violentas, y pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que haya unos videos muy alarmantes no quiere decir que hay la situación de percepción que hay. Se usa políticamente el tema de la seguridad, pues claro que se usa, siempre se ha usado. Muchas de las noticias a veces salen diciendo horror, Bogotá, terror. Entonces, y pues el problema es el contexto. Ayer, por ejemplo, vi en redes sociales un video de un raponazo de un celular en Londres, de una persona que está hablando en la calle y pasa alguien en una bicicleta y se lo raponea. Y claro que hay manejos políticos. Cuando Duque estaba en el gobierno se decía que toda la culpa de la inseguridad era de Claudia López. Ahora que la culpa es de Petro. Yo soy de los que creo que el gobierno nacional es el mayor responsable en los temas de seguridad. Es que yo no creo que la culpa... Y los alcaldes tienen menos herramientas. Pero que hay manipulación política, es cierto, Álvaro, y está bien eso lo está diciendo usted en este momento, Ricardo. ¿Usted ha oído la teoría de que el atentado en el Parque de la 93 es culpa de Petro? No. ¿Alguien ha dicho eso? No creo. Pero que en general que la inseguridad sí, digamos. Que la inseguridad se cree que las políticas públicas han sido erráticas, etcétera. Pero si el que ha salido a responder es que el que se mete a este baile, Héctor, es solito el presidente Petro. El que ha salido a responder por la inseguridad en Bogotá es el alcalde Galán. Sí, pero es legítimo, digamos, también, a mí eso no me molesta, digamos, que la oposición pues exagere también hechos que además en este caso tienen soporte pues en la vida real para debilitar y desprestigiar a los gobiernos. Eso es absolutamente normal, pero a mí me parece que el trino, déjeme verlo de manera positiva. A ver. Me parece que tiene varias cosas positivas. La primera y más importante, a mi modo de ver, es esa frase de que dice: el gobierno nacional ayudará al alcalde Galán en su actual compromiso de seguridad con la ciudad. Habíamos reclamado mucho la falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales todos, pero en particular con el gobierno de Bogotá, y suponíamos que el gobierno nacional pues no tenía buena relación con el alcalde Galán, y esta afirmación que diría yo casi que es la primera vez que se la veo al presidente Petro en relación con el alcalde de Bogotá, me parece muy positiva. Lo segundo que me parece positivo es que trae ahí unas propuestas en relación con el tema de robo de celulares, de buscar un software de autodestrucción y unas cosas ahí que no importa cuál es el detalle, pero un presidente que normalmente, digamos, está un poco alejado de los temas de la realidad y no está escribiendo esta vez sobre Hamas y sobre los judíos y sobre Hitler, que aparentemente haya dedicado un rato a pensar en cómo afrontar los temas de seguridad de Bogotá, me parece también positivo. Así que yo Héctor, quiero ver ese trino de esa manera. Esa se la valgo, ese es un pedacito de la historia. El otro pedacito es que el presidente dice que esta sensación que hay en Bogotá de impotencia, de descuido, de peligrosidad, que es de la extrema derecha, que a mí esa me parece la verdad. Para conseguir votos. Para conseguir votos para unas elecciones que no hay. Así que, bueno,
A no ser que pero es que, Néstor, además viendo... esto no es nuevo. Señor. Esto no es nuevo. Es que mire todas las encuestas de Inbamer que hemos hecho y todas las encuestas de todas las encuestadoras, y esto es la inseguridad, crece y crece y crece, y preguntan cuál es el principal problema. Bogotá, la seguridad. Y ahora Petro está en una cruzada de decir que ese es un cuentazo de la extrema derecha. No, en Bogotá hay un problema de seguridad enorme. Es más, la campaña electoral, no se le olvide, versó sobre el tema de la seguridad. Así es. Y cuál era el candidato que más proponía y que más fuerza y que la tecnología. Pero hay algo, ¿usted se acuerda, Petro, lo de los celulares? A mí sí me gusta, yo veo como positivo también que él hable del software, que hable de software de autodestrucción que vuelve a hablar. Correcto, esta mañana. Sí, lo veo positivo porque es una evolución del Petro del 2015 alcalde, ¿se acuerda? Que decía que... que guarde el celular. No decía el software del celular, sino que no saque el celular en la calle. Entonces sí, yo me monto en el bus de Héctor, positivo, que del 2015 dijera, no, la solución es meterse el celular entre el bolsillo, y ahora dice, no, ya voy a aplicar el software. Eso es un avance. Me gusta que estén positivos. Esta mañana 9:18. Hay optimismo frente a la creciente posibilidad de que en 2 semanas la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación. En la sala plena de este jueves, los magistrados tuvieron 3 rondas de votaciones. En una de ellas, Amelia Pérez Parra obtuvo 13 votos, es decir, que estuvo solo a 3 de alcanzar el número mágico para ser elegida fiscal general de la Nación. Pérez Parra es abogada de la Universidad Libre, funcionaria judicial de carrera, que comenzó en un juzgado promiscuo y llegó a ser fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, en donde tuvo en sus manos delicados procesos por paramilitarismo que la llevaron a tener que exiliarse durante 9 años en Canadá. Amelia Pérez tuvo en sus manos los casos de las masacres de Trujillo en el Valle, de Pichilín en Sucre, de El Aro en Antioquia. Y la última investigación fue el atentado al Club El Nogal, en la que tuvo diferencias de fondo con el entonces fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio Izaza. Aunque entre los abogados hay discusiones sobre si Pérez Parra alcanzaría o no a terminar el periodo como fiscal general antes de cumplir 70 años, que es la edad de retiro forzoso para los servidores públicos, en la Corte consideran que ese no sería un impedimento para poderla elegir. La cocaína incautada esta madrugada en Inglaterra vale $570 millones. No solo es el cargamento más grande incautado en ese país, en el Reino Unido, sino que es una de las exportaciones de mayor valor desde Sudamérica hasta Europa. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido no dice concretamente que sea cocaína colombiana, dice que es sudamericana, pero luego insiste en que Colombia ha aumentado en un 40% su producción de cocaína desde el año 2020 y que eso le está llevando esa cantidad de cocaína a Europa. Dice que son tiempos desafiantes para las agencias de seguridad. Y claro, lo que pasa es que nunca había llegado un cargamento de esa envergadura, 5,7 toneladas. Lo más que había llegado era en el 2022, 3,7 toneladas. El récord anterior era de 3,2 toneladas, pero nunca había pasado de eso. La droga venía oculta en un cargamento de bananas, lo cual hace presumir que ese cargamento podría haber salido por algún puerto de Ecuador, que es la ruta que están tomando ahora las bandas, por lo menos de la cocaína que se produce en Colombia, para salir hacia el resto del mundo. El desenlace que ha tenido el atentado del Parque de la 93 no aceptó cargos, sorpresivamente, el señor Giancarlo Bermúdez, que es el conductor de la moto, tiene 26 años, que intentó escapar con el sicario de Roberto Franco, del empresario que fue asesinado en el edificio, entrando al parqueadero del Parque de la 93 hace menos de 2 días. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, tráfico de armas en la audiencia que se reveló que esta banda llegó a Bogotá contratada en Medellín. Este señor, el conductor de la moto, que hace parte de la red de sicarios, llegó desde Arauca.
lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Pidió cita en la Casa de Nariño con el presidente Petro, el doctor Laforí, que es el presidente de Fedegan, para explicarle lo de los frentes de seguridad ganadera. Los ganaderos que están atravesando una compleja situación de orden público, y ese es el motivo de la cita. Doctor Laforí, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Me informan desde la Casa de Nariño que ya hay cita, ¿ya le confirmaron el encuentro? Por lo menos ya abrieron el espacio, estoy esperando que me digan día y hora para tal propósito. Sí. Doctor Laforí, ¿y qué es lo que quiere usted explicarle al presidente, al gobierno, si el ministro de Defensa ha dicho que no va a permitir esas brigadas de seguridad propuestas por Fedegan? La responsabilidad del orden público le corresponde de manera integral y absoluta al gobierno. Por consiguiente, yo creo que el país está notificado del avance de los grupos criminales que tienen control territorial para proteger rentas ilícitas. El caso, Néstor, de Tuluá no es un caso menor, como el caso de hace pocos días de Segovia, Antioquia. Creo que son casos que merecen la pena que el país reflexione. Aquí hay una captura, no solamente del territorio, sino también una captura progresiva de las autoridades que tienen que enfrentar el crimen. Por consiguiente, si aquí la sociedad no da un paso para respaldar y para apoyarse en las instituciones, para evitar que este proceso gradual pero sostenido continúe, creo que el país entrará en unos escenarios inéditos que no se vivieron ni siquiera a finales del siglo pasado. Doctor Laforí, ¿queda en la retina de la gente la inquietud de lo que pasó con la degradación de lo que fueron las cooperativas de seguridad privada Convivir en los 90? Y le quiero preguntar por qué usted asegura que esto no corre el riesgo de sufrir una degeneración, si me permite la palabra, hacia ese punto. Los frentes solidarios de seguridad que usted plantea, ¿están blindados de eventualmente convertirse en las nuevas Convivir? Dependerá fundamentalmente de la institucionalidad. Por eso fíjese que lo que yo estoy planteando va mucho más allá de una alianza con la fuerza pública. Esto también compromete al sector judicial, compromete al alcalde, al personero, corresponde o compromete a todos aquellos que tienen responsabilidades constitucionales en el territorio. ¿O usted cree que el país puede seguir como va? Es decir, Bogotá, hace muy poco también el alcalde Galán reclamaba mucho más acción por parte de los cuadrantes y los frentes de seguridad. ¿Sabe cuántos frentes de seguridad tiene el país urbano? ¿Cuántos? Más de 33.000 frentes de seguridad que han venido progresivamente desarrollándose, promovidos por la policía en el marco de la ley. Hay 4.000, solo 4.000 que tienen que ver con el sector empresarial. En consecuencia, la pregunta que hay que hacerse es, ¿y por qué en el sector citadino, es decir, en las ciudades, funciona, y por qué no tiene por qué no funcionar en el sector rural? Lo que pasa es que en ese entonces, y estoy de acuerdo, terminaron en un proceso de degradación que los llevó a unos escenarios que el país conoce. Pero la pregunta que hay que hacerse, ¿vamos a repetir la historia de los años 90 o por el contrario? Es el compromiso de la institucionalidad con
cientos de miles, millones de colombianos que estamos en la ruralidad. Yo tengo información, por ejemplo, de inteligencia. Hay más de 400 municipios, óigase bien, que están bajo el control territorial de grupos armados ilegales. ¿Usted cree que allí, en las elecciones pasadas, hubo un proceso abierto, democrático, libre, para que cualquier candidato eventualmente llegara a las alcaldías? Doctor Laforí, ahí tiene que hacer una reflexión más de fondo, ¿no? ¿Esos son datos de quién, doctor Laforí? Datos de inteligencia, sí señor, datos de inteligencia. ¿Pero inteligencia militar o policial? De ambas. Acuérdese que, mal que bien, yo también formo parte de una delegación del gobierno y tengo acceso a una información sobre esta materia. ¿Esto se discutió en la mesa de diálogos con el ELN? Eso se ha planteado, claro, por eso queremos territorializar los diálogos, porque el problema y el nivel de conflictividad y las dinámicas de violencia dependen fundamentalmente de quiénes son los actores armados que generan este tipo de dinámicas. Y a nivel nacional no siempre se puede ver en detalle la forma como transcurren las cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que el sur de Bolívar tiene los mismos elementos que tiene la zona de Arauca o la zona de Samaniego, Nariño, o el Bajo Baudón, el Chocó? Para no citar pues lo que es la frontera nororiental de Venezuela. Es decir, yo creo que el país tiene que empezar a abrir los ojos de lo que está pasando. Es que pasamos, me da pena, de 42.000 hectáreas de coca en el gobierno del presidente Santos cuando arrancó el proceso de negociación con la FARC a 300.000 hectáreas. El país está notificado, el país entiende las dinámicas de violencia que generan 300.000 hectáreas de coca, sí, que además no se comercializan como antes, el 70% para afuera, sino que el 70% de 300.000 hectáreas se quedan afectando el futuro de millones de jóvenes que hoy en día consumen en ciudades y poblaciones medianas y pequeñas. Doctor Laforí, yo creo que aquí hay que hacer un análisis mucho más de fondo. Sí, doctor Laforí, quiero volver a su carta y al planteamiento de Fedegan sobre esos frentes solidarios de seguridad. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, ha sido tajante en decir, no me gusta, no lo respaldo. Ya le abrieron ese cupo, ya está por lo menos la idea de sí aceptar ese encuentro suyo con el presidente Petro. ¿Qué le hace pensar que el presidente Petro puede tener una opinión distinta a la del ministro, doctor Laforí? Yo espero porque, le repito, si el gobierno toma la determinación de no apoyar los frentes solidarios de seguridad y paz, para que los territorios no le pertenezcan a los bandidos, sino a la gente que trabaja, a la gente que cumple la ley, la gente que aspira a construir país en unos escenarios mucho más propositivos, pues simplemente tendrán también que empezar a desmontar los 33.000 frentes de seguridad en las ciudades, o los 4.000 que están con los grupos empresariales, porque me parece una discriminación odiosa entre campo y ciudad. Sí, doctor Laforí, ¿cómo sería, cuál es la propuesta de ustedes? Porque muchos están preguntando, por supuesto, recordando ese mal pasado con las Convivir. ¿Cómo sería este frente solidario de seguridad? ¿Serían ganaderos armados? ¿Qué tipo de armamento? ¿Cómo funcionaría, doctor Laforí? Pero por favor, ¿quién ha hablado de armas? Si lo que ha pasado en los últimos 15 años es que el ciudadano quedó absolutamente inerme frente a la delincuencia, tanto común como organizada. Aquí nadie, el que tiene un salvoconducto no tiene una autorización de porte. Hoy en día la sociedad está esperando una respuesta de la fuerza pública, pero al mismo tiempo las autoridades que también tienen que ver con el asunto. Mira, le voy a poner un caso elemental que he venido de tiempo atrás insistiendo. Cada vez que en alguna región del país empieza el abigeato, estos grupos al fortalecerse terminan teniendo una convivencia y una captura de determinados actores públicos que tienen que ver básicamente con su negocio criminal. Y ahí no solamente incorporó la fuerza pública, también muchas veces fiscales y jueces
terminan vinculados a estas redes, porque es que en Colombia hace mucho rato la ley de plomo o plata terminó teniendo un impacto y una eficacia en ciertas regiones del país espantosa. En consecuencia, me parece pues que aquí esto no es con armas, esto es con la autoridad. La autoridad va mucho más allá de fuerza pública. Aquí se trata de hacer una alianza de aquellos colombianos que sí creemos en el Estado de Derecho, sí creemos en las instituciones y sí creemos que Colombia merece un mejor porvenir. Doctora Jory, dice usted que hay una captura del territorio, una captura de las autoridades también, pero la verdad es que también hay una captura del negocio como tal. Se han incautado, y lo vimos el año pasado, miles de kilos de cocaína en vacas, en ganado en pie de exportación, narcovacas, narcobultos de grano para alimentar esas vacas y narcobuques que transportan ganado colombiano, por ejemplo, como el que se exporta al Líbano. Estos frentes de seguridad ganadera van a revisar también el propio ganado para asegurarse que en estas vacas no se camuflen toneladas de cocaína. ¿Con quién tengo el gusto? Paola Ochoa, doctor Laforí. Oiga, Paola, usted que es una economista bien formada, ¿qué tiene que ver una vaca o una comida que lleva unas vacas de un exportador que le vende en el muelle para que vacas y comida vayan a otro puerto, con el tema de un ganadero que está en Curumaní o que está en Chuachí? ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. Es decir, el negocio del narcotráfico también usa el café y el banano y usa muchas veces otro tipo de manufacturas que van al exterior. ¿Qué 300.000 hectáreas de coca, Paola? No es cualquier tontería. Sí. Pero fíjese usted que hay un tema que a mí me parece más grave. El problema es que hoy en día el 70% de 300.000 se quedan en Colombia. No tienen ni siquiera que salir al exterior. Están contaminando a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes. Es que piense usted solamente en una cosa. Antes un kilo de pasta de coca podía costar 5 veces más de lo que cuesta hoy en día. Por consiguiente, para poner un término que a mí me parece horrible, democratizaron el consumo. Ahora ricos, pobres, gordos, delgados, citadinos, sí, o gente de los pueblos están consumiendo droga, o es que el país no se ha enterado de esa tragedia colectiva. Es mayor a veces el consumo interno de cocaína y es otro asunto que hay que tocar, pero al final la charla giró en torno a los frentes solidarios de seguridad que usted plantea, sí, doctor Laforí. Volvamos mejor al tema de los frentes, así es. Y como estábamos en ese asunto, doctor Laforí, quisiera hacer una última pregunta concreta. En una ciudad como Bogotá, que está en la situación actual, ¿cómo operaría un frente solidario de seguridad como estos? Igualmente, como está operando hoy en día los frentes de seguridad que están amarrados en este caso con los cuadrantes. Pero en el caso que yo aspiro, por eso le mandé una carta a la señora procuradora, le mandé una carta a la fiscal, le mandé una carta incluso al presidente del Congreso, a mis colegas de los gremios, para decirle, esto no termina en el tema de la fuerza pública. Ese es un elemento clave, claro que lo es, pero no es suficiente. El problema va mucho más allá. El problema tiene que ver es con toda la institucionalidad que tiene obligaciones constitucionales para poder proteger la vida y la honra de los colombianos, en este caso del sector rural, sin discriminaciones. Sí. Es el doctor José Félix Laforí, el presidente de Fedegan. A propósito de su idea, ya hay cita con el presidente para hablar de un tema, por un lado de seguridad y por el otro lado de cómo se enfrenta la inseguridad que afecta al campo y a los ganaderos, con estos frentes de seguridad ganadera como se han bautizado. Gracias por la explicación, doctor Laforí, le deseo feliz día. Gracias, Néstor, un abrazo a todos. 9:37. Estás escuchando Blue Radio. Hoy en Mañanas Blue, el alcalde de Caramanta, Antioquia, Juan Esteban Correa, habló luego del accidente del helicóptero de la policía en este municipio. El accidente más o menos ocurrió
a eso de las 11 de la mañana. La comunidad empezó a generar reportes, a llamarnos que pasó un helicóptero de pronto a una altura muy baja y después nos decían, una de las familias habitantes de la zona ya había escuchado un gran estruendo. Entonces ahí fue donde ya, desde el momento en que se perdió en el radar también el helicóptero, empezamos y activamos todas las alarmas y empezamos todo el proceso de activar todo para poder iniciar el proceso de búsqueda y iniciar donde. Alcalde, ¿qué clima había en esa vereda, en Conde de Caramanta? La vereda Conde, sector Las Pajas, el clima estaba muy nublado, había mucha niebla. Es una zona muy boscosa, es alta, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en las horas de la mañana siempre presenta condiciones de nubosidad. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La ola de robos, de atentados en Bogotá, nos vuelve a poner en el ojo del huracán ante el mundo, haciéndonos quedar muy mal en todas partes. Amanecemos otra vez como si nos hubiéramos devuelto 20 años, con una advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que desde Washington le recomienda a sus ciudadanos, a los norteamericanos, que no vengan a Colombia, que reconsideren sus viajes a Bogotá o hacerlo con extremas medidas de seguridad. 39 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. En desarrollo, reunión del técnico John Jairo Bodmer y la Junta Directiva de Atlético Nacional. En la sede deportiva de Guarne, el entrenador y los directivos analizan renuncia presentada por Bodmer al cargo como entrenador del equipo profesional. Bodmer recibió nuevas amenazas de parte de delincuentes que se consideran hinchas por los malos resultados del club paisa. Nacional suma 4 partidos sin ganar, 3 derrotas en línea frente a Millonarios Cali por Liga y ante Nacional de Paraguay por la Libertadores. Aún no hay humo blanco sobre el futuro de Bodmer y Atlético Nacional, que este domingo enfrentará a La Equidad en Bogotá. A propósito de la Liga, fue amarga noche para la afición del América de Cali. Otro nuevo revés, otra nueva derrota de la Mechita, esta vez a manos de La Equidad. Victoria del cuadro bogotano 1-0. El técnico venezolano César Farías le puso el pecho a las balas y dio una explicación a la nueva caída del rojo caleño. La gran verdad es que el rival jugó un mejor primer tiempo que nosotros, que por primera vez nos vemos superados en un primer tiempo y que no tuvimos las respuestas necesarias. Para La Equidad, victoria, 3 puntos y ahora es tercero de la liga con 14 puntos, a 3 del líder Tolima, el profe Alexis García. Y su reflexión en torno a lo que significa justo la victoria y el estar trepado en la parte alta del campeonato. Entre tanto, en Manizales, fiesta grande por el clásico cafetero 11 Caldas Deportivo Pereira. Tifo con los supercampeones Sergio Galván y Dairo Moreno. Tremendo trapo mega gigante con la imagen de los 2 goleadores históricos del Once y de Colombia. Ya en la cancha, goles del Grande Matecaña, que ganó 2-1. El asistente técnico de Leonel Álvarez, Rubén Bedoya, y el balance pereirano. Partido donde afortunadamente tuvimos la posibilidad de anotar ahí más o menos entre los 10 minutos. Ya era darle un poco de manejo, ¿cierto? Nos deja tranquilos porque teniendo un resultado tan temprano supimos manejar la situación y a la postre pues el triunfo que nos reconforta bastante y nos da mucha alegría. Al minuto 90 descuento de Dairo Moreno, que llegó a 222 goles y quedó así a 3 de superar la marca de Sergio Galván con 224 como máximo goleador de la liga en toda su historia en Colombia. Va Piovi, el centro de Piovi, Arce, ¡gol! Offside de Arce. Ya con el hombro es suficiente. Nos damos cuenta que está inhabilitado, lo van a mirar, por supuesto. ¿O no gol?
Fue gol polémico avalado por el VAR en el juego de ida de la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y Fluminense, con el colombiano John Arias en la titular. El Flu, campeón de la Libertadores, protestó la decisión del árbitro central, el colombiano Andrés Rojas, y el VAR, también de nuestro país, Nicolás Gallo. La furia en la rueda de prensa fue de Felipe Melo, referente del club brasileño. Escuchen. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro. Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo. Nadie va a hacer preguntas sobre el árbitro, sobre la labor del arbitraje. Nadie vio lo que pasó. Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Por Dios. Ninguém fala nada. Somos profesionales y no dicen nada. Esta es mi vida, es nuestra vida. Cierra Melo y se va caliente de la conferencia de prensa. Lo cierto es que un plano lateral de la imagen demuestra que Arce, autor del gol, estaría habilitado por un pie de un defensa del Fluminense. Bueno, este 29 de febrero en el estadio Maracaná se jugará el partido de vuelta y se definirá el título de esta Recopa Sudamericana. Sparta Praga reaching next Liverpool round. FC. And this team is Liverpool FC. Team Sparta Praga versus Liverpool. Liverpool, the 3-time winners. Lo acaban de oír. Liverpool, el de Lucho Díaz, se medirá al Sparta Praga en los octavos de final de la Europa League. La llave definirá uno de los equipos clasificados al grupo de los 8 mejores del torneo europeo. También el Olympique de Marsella francés será rival del Villarreal de España, que cuenta con el colombiano Gerson Mosquera, defensa de Selección Colombia. El Benfica de Portugal estará frente al Rangers de Escocia de Óscar Cortés, el exmillonarios, y el Karabaj de Azerbaiyán se medirá al Bayer Leverkusen del también colombiano Gustavo Puerta. Y atentos, hoy Colombia femenina se alista para su segunda salida en la Copa Oro W en los Estados Unidos. El debut fue sólido, victoria 6-0 ante Panamá, y ahora Brasil será el segundo escalón mañana en la ruta a cuartos de final del torneo. Diana Celis, la 10 de Colombia, y su visión del momento de la selección nacional. La intensidad que estamos manejando nosotras es súper importante, es algo como una herramienta que tenemos para poder sobrepasar y arrasar con el que esté enfrente. Obviamente siempre estoy en puntita de pies para cuando me toque ingresar, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para ayudarle al grupo y ganar los 3 puntos. Colombia frente a Brasil mañana 10:15 de la noche por el liderato del grupo B de esta Copa Oro W. Umunya Colombia, este pone ataca, desce para Curitiba Viranga, este por Jonathan de Valencia, sprinter Zakade, ancora sprintaria. Sí, otra vez el relator africano y su alegría por el segundo lugar del colombiano Jonathan Restrepo. De nuevo el llamado Pácora estuvo allí en la pelea de etapa en el Tour de Ruanda. El ciclista del equipo Poltico Meta fue superado en la línea de meta por Joseph Blackmore del Israel Premier Tech. Y noticias al cierre, bomba de Pep Guardiola, el hoy técnico del Manchester City y con contrato hasta el 2025, ha dicho que desea ser seleccionador nacional. Lo que no está claro es qué selección lo pretenda o además qué país le seduzca al técnico español para asumir ese nuevo rol. En su momento, recuerden, sonó Guardiola para dirigir a Brasil a cambio de 12 millones de euros. Ya veremos. Y Peter Sagan, el ciclista leyenda, 3 veces campeón mundial de ruta y estrella del circuito mundial, irá al quirófano. Peto Sagan se operará del corazón para corregir unas arritmias. Según el entorno del ciclista eslovaco, será una operación rutinaria y aspiran a que regrese a competir dentro de un mes. 9:46, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El oracional El Man está vivo es una herramienta espiritual. Busca generar hábitos espirituales. Nosotros tenemos que tener una rutina, una dinámica espiritual. Es decir, tener momentos precisos, lugares precisos para tener esa oportunidad de otear la existencia, de mirarla desde arriba y comprender el sentido, pero también de conectarnos con lo más sagrado de nuestro ser. El oracional tiene una oración de la mañana, una reflexión, una oración de la tarde y también tiene una oración de la noche. Ojalá tú puedas compartir conmigo el oracional. Ojalá puedas sumergirte en esa aventura espiritual. ¡Ánimo! Tú sabes.
Efraín Cepeda habló de su reelección en la presidencia del Partido Conservador. La ratificación unánime de ayer por parte del directorio ni siquiera la tomo como una ratificación personal, sino como una renovación de un compromiso partidista con unos valores y unos principios. Eso fue lo que el directorio nacional por unanimidad decidió en el día de ayer. Los compromisos partidistas, nuestros valores y nuestros principios que estamos enarbolando. Yo soy un vocero del partido, yo soy un vocero de las bancadas. Las decisiones se toman conjuntamente y hasta hoy afortunadamente las decisiones en el partido se han venido tomando por unanimidad. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Hubo otro tiroteo en Bogotá. Un ex policía se metió a defender a una mujer a la que le querían robar en una camioneta Toyota. Le iban a robar su cartera con dinero. Se enfrentó con los ladrones. Ellos terminaron disparando. Se arma la balacera. Lo mataron a él, al policía que intentó hacer lo mismo del otro policía de esta semana. El desenlace fue diferente. 2 de los atracadores, por fortuna, fueron capturados. Ocurrió en la Avenida de las Américas con calle 19. Este es el sector de Puente Aranda, en el centro de Bogotá. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Bienvenidos, les actualizamos los hechos más importantes de este día viernes. Atención, primera explicación de Juan Fernando Petro, que es el hermano del presidente Petro, que se viene reuniendo con alcaldes en el Urabá o en diferentes regiones del país. Dice él que no está actuando a nombre del gobierno, pero sí como intermediario para que esas comunidades puedan llegar al gobierno. Camila Carvajal. Néstor, y esta es una historia que para entenderla nos tenemos que ir para 2 regiones del país. Primero para el Urabá antioqueño y después para el departamento de Córdoba, porque son al menos 3 escenarios distintos de esta reunión. Lo más reciente con lo que se confirmó el encuentro ocurre con los alcaldes de los municipios de Urabá. Una carta de 3 páginas del pasado 20 de febrero confirma que el hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, se reunió con los alcaldes de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Necoclí, Chigorodó, San Juan de Urabá, Mutatá y el municipio de Arboletes. ¿De qué hablaron? Lo cuentan ellos mismos que firman la carta, pues a propósito de las razones. Dicen que hablaron de los proyectos que querían impulsar la región, que es además la manera de buscar la reducción de la desigualdad, la pobreza y la violencia en la región de Urabá, y que fue un encuentro a propósito de los planes y de las intenciones de desarrollo para esa región. Pues bien, también se conoció hoy que el presidente Gustavo Petro no solo ha hecho esa intermediación con su hermano, aunque él dice que no, ya le voy a poner los audios. También el hermano del presidente estuvo con alcaldes de los municipios de Ciénaga de Oro, San Antero, Montelíbano y Tuchín. Esto es en Córdoba. En ese departamento, el hermano del presidente tuvo una reunión el 24 de enero con el alcalde de Tuchín, un hombre que además está contando esta mañana que fue una reunión para hablar de agua potable y la necesidad de colegios. Y el papá del presidente Petro, Gustavo Petro Sierra, estuvo en las reuniones con alcalde de Ciénaga de Oro y también de San Antero. Llamamos a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, que nos dijo que él no actúa en nombre ni del gobierno, ni de un ministerio, y que mucho menos de su hermano directamente, que él, como puede hacer cualquier ciudadano, lo que hace es escuchar a unos alcaldes locales que no siempre son escuchados por el alto gobierno. Escuchemos. Yo no estoy suplantando, mucho menos a la institucionalidad, por Dios, que es que ese es mi temor cuando hablo en los medios de comunicación, que todo después sale al revés. No, para nada. Los alcaldes no me han buscado para que yo haga lo que los ministros o lo que los gobernadores o lo que los diputados o las instituciones que correspondan lo hagan. Para nada. Lo que pasa es que el problema es que las instituciones en los territorios profundos de los pueblos olvidados no van.
los dejan plantados, les citan reuniones, los dejan allá con el tinto puesto y caliente. Nadie los escucha, nadie los visibiliza, a nadie les importa. Néstor, estas reuniones se hicieron y son presentadas por muchos de esos alcaldes, incluso en las redes sociales de las alcaldías, como impulsos a los proyectos claves para mejorar la infraestructura, por ejemplo, de salud, que es el caso de San Antero, en Córdoba, donde el alcalde celebra esos encuentros, en su caso con Gustavo Petro Sierra, papá del presidente, como una manera de impulsar los proyectos. Ante esa pregunta, esto dice Juan Fernando Petro. Miserablemente humillados y invisibilizados, tienen que buscar un salvavidas para que alguien los escuche, para que sirva de puente, no para que los solucione los problemas, que soy yo. Yo no puedo solucionar ningún problema, yo no tengo el poder, yo no soy el presidente, yo no soy la institución, yo no soy el gobierno, yo se los he dicho a todos. Pero por lo menos tienen la esperanza de que a través de mí le llegue la voz a los que son, o sea, a los gobernadores, a los diputados, al gobierno nacional, para que esa voz que a gritos clama necesidades a solucionar. Le resumo entonces esta historia que se está creciendo en medio de una dura polémica, otra vez con Juan Fernando Petro en la mitad, es que Néstor, dice el hermano del presidente, que no actúa en nombre del gobierno, pero que sí espera llevar la voz de esos alcaldes para que alguien en el gobierno escuche sus proyectos y necesidades, que él no actúa en nombre del gobierno, pero que sí es el puente para que los puedan escuchar, es la conclusión. Camila, esta explicación de don Juan Fernando Petro es muy curiosa, porque es, mando decir que yo no actúo en nombre del gobierno, pero que sí. No, pero al señor Juan Fernando Petro le gusta ser puente, le gusta ser intermediario en varias cosas. No es la primera vez. Pero me da la impresión... Profesión intermediario. Me da la impresión, sí, lo que pasa es que es diferente ser intermediario de delincuentes. Estos son alcaldes, esta es gente que está en la vida legítima y en la legalidad. Pero Néstor, perdóneme un dato final, ya que usted dice era un pacto con ilegales, muy diferente a esto. Pero Néstor, y déjeme darle un dato final, a propósito, son alcaldes y ¿sabe cuál es la coincidencia de todas estas reuniones? Los 8 alcaldes de Urabá o los 4 ejemplos que le puse de Córdoba, es que tienen necesidades muy parecidas. Todos hablan en sus redes sociales de esas reuniones como un avance para impulsar proyectos de temas de salud, de temas de educación con infraestructura para colegios y la necesidad de agua potable. No sabemos si es coincidencia que el hermano del presidente se reúna para hablar de esos temas. Cada vez que abre la boca, cada vez, sí, Ricardo, que hay una noticia de don Juan Fernando Petro es para meter al presidente en problemas, ¿no? ¿Usted se acuerda la última, realmente Héctor? ¿Se acuerda la última, no? Sí, realmente esto ya realmente se ha vuelto... ¿Se acuerda o se la recuerda? No, recuérdemela porque no que el presidente la entrevista en Los Informantes. Que el presidente y yo teníamos autismos cuando éramos chiquitos. Cierto, sí, claro. Sí, entonces, sí, este es el hermano con un pedacito de autismo. Pero cada vez es como si no hubieran aprendido la lección. En esta aparece, pero 2 veces, Néstor, porque también se reunió con alcaldes de Urabá. O sea, no solamente es en Córdoba, ojo. Se reunió en Medellín, en un restaurante, con alcaldes de Urabá. Sí, y luego va a Córdoba y se reúne con alcaldes del departamento de Córdoba. Sí, no, realmente es un hecho abusivo, digámoslo, esa es la palabra en español. Él realmente está abusando de la condición de ser hermano del presidente de la República. Eso es todo. Independientemente de si es un hecho ilegal o no, es un hecho abusivo, éticamente reprochable. El señor debería decirle a quienes lo buscan, porque claro, la gente puede buscarlo dado que él es el hermano del presidente para acortar camino. Digamos, él se convierte en una especie de atajo para que un alcalde llegue a una autoridad superior a tratar de encontrar solución a alguno de los problemas de su municipio. Pero eso es un hecho éticamente reprobable y digamos, tiene además un límite en lo legal. De ahí al tráfico de influencias, le iba a decir eso. Pues hay un pasito. Él es un particular. Me preguntan aquí algunos oyentes, Ricardo, yo no tengo la respuesta. Después de que él se reúne con estos alcaldes, escucha las peticiones de esas comunidades. Sí, me gustaría. Ingenuas, él va donde el presidente Petro y tramita algo. Pues es que eso es lo que no sabemos. O donde los ministros, o donde los diputados, o donde los gobernadores. Replanteo la pregunta, gama que dio. ¿Él tiene relación con el presidente Petro? ¿El presidente Petro escucha al hermano autista? No, pues debe escuchar al hermano. No han roto relaciones, Néstor. Yo no sé si tenga una influencia sobre el gobierno. Por eso sí vale la pena saber en calidad de qué se reúne Juan Fernando Petro con alcaldes de Urabá y de Córdoba. Segunda pregunta. Camila, no sé si se la respondió don Juan Fernando Petro. ¿Estas gestiones que él está haciendo, las cobra?
la intermediación. Pues él dice que no. Pues Néstor, a nosotros... ¿La intermediación tiene una tarifa? No, Néstor, a nosotros nos dice que no. O él, como decimos en Colombia, ¿cómo va aquí? No, Néstor, a nosotros nos dijo que no, nos explicó, y en palabras de él, esto se lo voy a dar textual de la conversación que tuvimos con él, dice que él lo hace como pudiese hacerlo cualquier ciudadano, escuchar a una comunidad con necesidades e ir a tocar las puertas, tanto que, como bien decía Aurelio, él no solo habla del gobierno nacional, dice que la importancia de que lo escuche, por ejemplo, un diputado, un concejal o quien deba resolver ese problema. Dice él que si recorrer los municipios de Colombia es un crimen, entonces que sí, que está recorriendo los municipios de Colombia, pero que no hay ahí una tarifa, ni que eso, pues el hecho de que se reúnan con él es garantía de que los proyectos se vayan a hacer, que es solo, como cualquier ciudadano, la posibilidad de escuchar a unos alcaldes con problemas. Pero ¿cómo le explicamos? 958, Aurelio. Le explicamos con plastilina a Juan Fernando Petro que él no es cualquier ciudadano. ¿Cómo le hacemos para explicarlo? Porque es que a nombre de cualquier ciudadano ha cometido todas las embarradas. Es que acuérdese, pues, el matrimonio con sobres de la familia Kiko Gómez. Él no es cualquier ciudadano. La ida a las cárceles, los enredos, Ricardo. Ahora esto. Es decir, no, cada vez que habla la embarra. Y cada vez que... porque este señor, de verdad, yo creo... Voy a hablar a nombre de Gustavo Petro, el hermano de Juan Fernando Petro. Hombre, quédese quieto, no le cree más problemas al presidente, de verdad. Imagine, yo estoy abogando porque es que este señor no le crea problemas. Pero lo que no estamos seguros, Ricardo... ¿Tendría que desautorizar públicamente el presidente Gustavo Petro a su hermano y a su padre? Yo creo que eso ya... Y si no ha habido esa desautorización, queda Ricardo la suspicacia de que esas reuniones se hagan con la anuencia del presidente. La pregunta es, ¿el silencio del presidente implica que estas reuniones son avaladas por la Casa de Nariño? Son de conocimiento del presidente. Yo creo que sí. Si el presidente no sale y desautoriza explícitamente esas reuniones de su hermano con alcaldes para que luego vaya a conseguir recursos a planeación nacional o tráfico de influencias para cualquier otra cosa, queda la suspicacia, por lo menos la suspicacia, de que el presidente conoce de estas reuniones, y ahí la pregunta sería para la presidencia de la República, amparado en que el hermano del presidente Petro está haciendo, digamos, gestiones que le corresponden a la presidencia de la República con los alcaldes y con otras personas de diferentes regiones del país. Yo creo que estamos esperando una respuesta del presidente y que salga a desautorizarlo. Si no, entonces que nos explique bajo el amparo de qué está haciendo estas reuniones el hermano de Gustavo. Aurelio, leo en el Meridiano de Córdoba, en la nota que da origen a toda la polémica, al menos de esa parte, que titulan gestionan, entre comillas, ante el papá y el hermano de Petro y no en los ministerios, que uno de los muy honorables y destacados asistentes a esta reunión es el alcalde de Montelíbano, el doctor Gabriel Calle. ¿Usted sabe quién es el doctor Gabriel Calle? Claro, el hermano de Andrés Calle, el presidente de la Cámara. ¿No es el papá? Yo creo que es el papá. Es el papá de Andrés Calle. Sí, el hermano fue el que fue candidato a la gobernación. Que se quemó. El papá. Sí, o sea, el papá del presidente de la Cámara se reúne con el papá y el hermano del presidente de la República. Y me pregunta un oyente suspicaz, ¿qué tiene que ver el papá del presidente de la Cámara y eventualmente el presidente de la Cámara en el trámite para que vayan el hermano y el papá del presidente Petro a reunión con los alcaldes en Montería? Buena pregunta. Pero esa es una pregunta que pues realmente Juan Fernando Petro la contesta que él seguramente estuvo allá como cualquier ciudadano, porque esa es la respuesta que está dando, ¿no? No es que yo soy cualquier ciudadano y pueda reunirme con el que sea e ir a hacer buenos oficios. O sea, yo puedo salir ahora de acá de Blue Radio e irme a reunirme con el alcalde de Belén de Umbría como cualquier ciudadano e ir a tramitar. No, para nada, no es posible. El encanto que tiene es que son el hermano y el papá del presidente. Y en esto, lo de la mujer del emperador, ¿no? ¿Se acuerda, Ricardo? ¿Sí? Aquí no se trata solamente de aparentar, de ser, sino de aparentar también. 10 de la mañana, 2 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Hay novedades urgentes, Ricardo, hay noticia a esta hora desde Atlético Nacional. Se reconfirma lo anunciado aquí en Blue Radio y también en el Gol Caracol. Se